Bárbaro, ahí seguimos entonces. Estaba hablando Ludueña y que estaba. Sí, yo quería agregar eso que usted también nombró, que si se tratara de cuestiones de derecho, no se habrá audiencia, así como tampoco que si no acompañaran la demanda con ofrecimiento de prueba, o también si el tribunal rechazara esa prueba. Ahí Perfecto. directamente no se hace audiencia. Ahí no se hace audiencia y ahí, como vimos, si bien no hay un plazo Sí, establecido, el juez va a tener que dictar sentencia. Yo entiendo que va a seguir el trámite previsto en el 320, en el sentido de que va a tener que dictar sentencia inmediata a los efectos. A ver qué dice, alguien que dice nominados y nominados, audiencia por audiencia. Está. Ah, está, perfecto, recién estoy viendo eso, perdón, no, yo con el chat estoy como un poco desfasada. Bueno, bien, entonces, ¿dónde nos quedamos, perdón? Está la incomparecencia, la remisión. Está, ahí va. Ludueña hizo perfectamente, entre Stener y Ludueña hicieron perfecto el resumen de lo que es yo me acuerdo lo que estaba diciendo. En el caso de que no se haya hecho dentro de la audiencia, porque no se haya hecho, o sea, en el caso de que no tengamos audiencia porque no sea necesario diligenciar la prueba, en ese caso el juez, que yo entiendo que ahí lo rige, que va a ser lo más posible, o sea, no hay un plazo establecido, pero entiendo que va a ser cuanto antes, más en el sentido de que si no hay prueba, la cuestión va a quedar, va a ser una cuestión de pleno derecho, o va a quedar delimitada por cómo han planteado los hechos las partes. En ese sentido, el juez va a tener que dictar sentencia de inmediato, que va a ser en una interlocutoria, en este caso dictada fuera de audiencia, y en ese sentido se va a apelar, como sabemos, a los 6 días de su dictado, con efecto diferido el dictado de la sentencia definitiva en el proceso principal. Bien, ahora, siguiendo la parte general, el 322 nos establece algunos criterios generales en materia recursiva a la hora de ver los incidentes. Vamos a ver que esto va a aplicar tanto para los incidentes que están, los que acabamos de ver, o sea, los innominados que suceden dentro de audiencia, fuera de audiencia, y algunas se van a aplicar en referente a los demás que son nominados, en cuanto no tengan establezcan específicamente algo en contrario. Bueno, entonces es así que el 322 nos dice. Marta Cabeza quiere leerlo, que hoy la dejé afuera de la lectura. Recursos. 322.1. Admitirán solamente recurso de reposición las resoluciones que no decidan el incidente y la que lo resuelva, cuando se tratare de incidente planteado dentro de un incidente o cuando lo principal no admita la apelación. Y ahí vamos a parar porque esto está complejo. Vamos a desmenuzar este primer inciso del artículo 322. Nos dice que solamente van a ser reponibles las que no decidan el incidente. O sea, esto nos está diciendo que la sentencia definitiva, la sentencia interlocutoria que decida el incidente, a no ser que específicamente la norma nos diga que la podemos reponer, como vimos o vamos a ver en algunos casos específicos, esa no va a ser repuesta. Va a ser, esto es sin perjuicio de otra cosa que les voy a decir ahora, que ya se las digo, pero bueno, está. Esta norma, la de sentencia que resuelva el incidente no va a ser reponible, va a ser solamente apelable, según esto, ¿no? Que nos dice solamente las resoluciones que no decían incidente. O sea, todas las resoluciones dentro del incidente que no lo resuelvan en cuanto al incidente mismo van a ser objeto de recurso de reposición. Las que sí lo resuelvan, pero el proceso incidental en el que se está tramitando no admita una segunda instancia, también van a ser reponibles. O sea, ¿qué nos está diciendo la norma acá? Si lo principal de lo incidental no tiene una segunda instancia, por ejemplo, esto podría pasar en un incidente que ocurre en segunda instancia, perfectamente. Y es más, esto nos consagra la inapelabilidad de los incidentes en segunda instancia, que podría, obviamente no va a ser nunca una apelación, bueno, podría integrarse con un tribunal, con otro tribunal. Pero la cuestión es que en base a esto específico, se está determinando que los incidentes que puedan surgir en la segunda instancia van a ser inapelables. O sea, sí van a ser reponibles. Y lo último que nos dice es
No, lo segundo. ¿Puede dar un ejemplo? ¿Cómo puede ser un ejemplo? Y un incidente en segunda instancia, y puede ser, por ejemplo, es que ahí la experiencia me juega una mala pasada, un incidente en segunda instancia, y algo que, por lo general va a ser, por ejemplo, pasa que ese va a ser un específico, se me vino la recusación a la mente, pero ese tiene un régimen específico. Y por ejemplo, no quiero. Bueno, está, no importa, no Claro, importa. Sí. pero, por ejemplo, los hechos nuevos que puedan llegar a surgir en la segunda instancia, Sí. de las partes lo acrediten, se van a acreditar de manera incidental, y eso, por ejemplo, como esa instancia no tiene, o sea, como no hay una segunda instancia de eso, no va a ser posible apelarlo directamente. Entonces, como ya el recurso de apelación no lo tenemos, la norma establece que sí vamos a poder reponer esa resolución, porque no es apelable. ¿Me explico? Está. Es una forma de dar más garantías donde hay menos garantías. Porque el tribunal no previó, o sea, la norma no previó, por ejemplo, que los incidentes, la segunda instancia de los incidentes la pueda ser entendida por un tribunal que se sortee, por otro tribunal de otro turno que se sortee, por ejemplo. Más o menos, o Sí. más ahí. No, sí, está. No. Voy a avanzar y capaz que se me ocurre algo Sí, más. sí. Está. O algo capaz laboral que no sea apelable, algún caso de, ¿no? En sí, lo importante es que el principal no sea apelable. Pero Claro, lo principal es que quería como que bajarlo en para... realidad la norma, el principio es la apelabilidad, ¿no? Siempre. Pero sí, hay determinadas cuestiones que son inapelables. Pero en realidad, yo creo que está haciendo más referencia a los incidentes que puedan surgir directamente en la segunda instancia, la norma, en este sentido. Más que otra cosa. Pero, porque después nos dice también, ¿no? Que nos quedó colgado que en realidad está en el medio de las que no deciden el incidente y las que no emiten apelación en lo principal. Dice, las que lo resuelvan cuando el proceso incidental se dé dentro de otro proceso incidental. Y ahí puede ser también otra opción de que no haya segunda instancia, cuando sea un proceso, un incidente dentro de un incidente. Que también es una cuestión de laboratorio, pero puede suceder que estando en un proceso incidental, estando en la audiencia, por ejemplo, del 346, no surja otro incidente, otra cuestión que atiende a la prueba que se está atendiendo en ese momento. Eso sería el incidente dentro del incidente. En ese caso, Yo sobre eso... Ay, perdón. no, sí, por favor, adelante. Sobre eso había leído que solo se va a admitir el recurso de reposición, el de aclaración y el de ampliación, pero el otro no. El otro, ¿cuál? Perdón, ahí me perdí. Claramente, si podemos reponer, podemos ampliar y podemos aclarar. Eso siempre. Eso Sí. la norma. Sí, no sé por qué dije el otro, me equivoqué yo. Porque digo, el que puede... Pero ¿cómo incidente adentro de otro incidente? A ver, ejemplos para ver si me queda... A ver, Alejandro, si me ayuda. Alejandro Fernando, si me ayuda con el ejemplo. ¿Me permite una interrupción? Sí, cómo no. Vamos a imaginar que estamos frente a un incidente de nulidad, que es un medio impugnativo, que dice el demandado, el cedulón no me llegó, me actuó al domicilio, sino que me lo alcanzó, precluido el término para contestar la demanda, y bueno, tramita por la vía incidental, naturalmente, traslado por 6 días, bla, 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 bla. Están en la audiencia, mire, yo quiero incorporar este documento. Encontrar recién la resolución que dicta el juez, porque es un subincidente, plantea una cuestión incidental dentro del incidente, por eso se llama subincidente, no es apelable. La única sentencia apelable en el incidente es la que lo decide. Eso les digo es pregunta de examen. Y causal de nuestro segundo llamado, ¿salva o no? ¿Quedó claro, Marta? Sí, no se me ocurrió en el momento. No, está bien. ¿Quedó como más claro ahora? Sí, gracias. Entonces volvemos a repasar de vuelta cuándo está determinado la reposición. Las que no deciden el incidente, como bien dice Fernando, justamente, en realidad
esto nos está determinando la regla de la aplicación por contrario, ¿verdad? Porque son las que no deciden el incidente, las que resuelven, las que lo resuelvan cuando el proceso incidental se da dentro de otro proceso incidental, porque esa no es apelable, y las que pongan fin a un incidente que lo principal no admita apelación, que tampoco es apelable. O sea, estamos frente a hipótesis que la apelación queda fuera. Entonces, por un tema de garantías, evidentemente podemos reponer. O sea, evidentemente no, por disposición legal podemos reponer. Y reiteramos lo que decía Dacuna, en el sentido de que si bien no está normativamente expreso, quien puede más puede menos, obviamente podemos aclarar y ampliar sin llegar a reponer. Después, nos dice el 322. Si quieres seguir a Marta, o si no sigo yo, como tú quieras. Sí, el 322.2 o la... No, 322.2. ¿Sí? 322.2. La sentencia interlocutoria que decide el incidente será susceptible de recurso de apelación con efecto diferido al de la sentencia principal, sin perjuicio de los dispuestos por el numeral 5 del artículo 254. Punto, y ahí nos quedamos. Bueno, acá lo que nos establece es que justamente la única sentencia apelable va a ser la sentencia que decía el incidente, como bien decía Fernando recién, y decía que era pregunta de examen. Y el efecto que se le confiere a esa apelación es diferido al dictado de la sentencia del expediente del proceso principal. Y ahí hay una remisión al 254.5, que el 254.5 lo que nos dice es que el juez en cualquier momento, haya mediado o no reposición, tiene la potestad de revocar por contrario imperio la sentencia interlocutoria. ¿Esto qué es? Que habiendo mediado o no reposición, que aparte como vemos, en realidad esta sentencia no es reponible, es apelable, si lo armonizamos con lo que dijimos recién anteriormente en el 2.1.1, si bien no se va a reponer, el juez interpuesta la apelación podrá, por contrario imperio, o sea, revocar, va a decretar por contrario imperio el auto anterior, lo enumera, lo modifico en tal punto, o sea, él mismo se va a corregir a él mismo, como quien dice, esa sentencia. Eso es una potestad que se le da al juez. Victoria, una acotación nada más, que generalmente se lee que la sentencia que resuelve el incidente es la sentencia interlocutoria que se decide, que se dicta luego de sustanciado el incidente. Pero tengan en cuenta que también sería apelable otra que también resuelve el incidente, que es la sentencia que rechaza liminarmente por manifiesta improponibilidad del incidente. Exacto. No solamente la que lo resuelve después de sustanciar, sino la que directamente no permite la sustanciación del incidente. Claro, y eso también responde a que obviamente, si bien no es en la etapa que tenemos prevista para resolver, el juez, al no admitirla, está resolviendo de alguna forma sobre el incidente, no haciendo lugar al mismo. Entonces, esa sentencia también es apelable, como bien dice el profesor. Gracias, Alejandro. Yo me pierdo un poco con las ideas. No, está perfecto. Vamos, adelante. Siga. También porque yo voy y vengo. Perfecto. Entonces, y ahora seguimos entonces con el 3. Digo, la resolución que se pronuncie sobre la pretensión de nulidad por indefensión será apelable sin efecto suspensivo. ¿Sigo? Sí. El trámite de proceso incidental no suspenderá el proceso principal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 319. Perfecto. Bueno, y acá el final está reiterando el principio que ya vimos, que es la no suspensión de lo principal. Y esta parte que dice lo que acaba de leer Marta es una introducción que hizo también la 19.090 y que resulta bastante lógica, y es que a las sentencias, a los incidentes, a las sentencias que se pronuncien sobre la nulidad por indefensión, la nulidad por indefensión, ¿se acuerdan lo que era? Que es cuando me dan por notificado, pero en realidad yo puedo probar que no fui notificado o que no vivo en ese domicilio, y en realidad el juicio puedo invocar una nulidad porque la indefensión es justamente que yo no me pude hacer valer mis derechos ni defenderme porque fui mal notificado o no fui notificado directamente. Entonces, siguiendo una línea que parece bastante racional, nos dice el código que esto está introducido con la última reforma,
que la sentencia que se pronuncie sobre esa cuestión, o sea, la interlocutoria que se pronuncie sobre esa cuestión de nulidad por indefensión, va a ser apelable sin efecto suspensivo. ¿Y esto qué significa? Significa, ya sabemos cuál es el efecto no suspensivo, pero acá la lógica radica, evidentemente, en que nosotros no podemos llegar, o sea, la idea de esto es no llegar a la cosa juzgada en lo principal, si tenemos una nulidad en el medio, porque claramente esa nulidad va a afectar de alguna forma la cosa juzgada y a las partes que van a ser afectadas por la cosa juzgada. Entonces establece el efecto no suspensivo, y entonces ¿esto qué significa? Que mientras seguimos con el principal, en una pieza separada, que ya está en una pieza separada, se va a ir al tribunal, a que el tribunal o el letrado, en el caso de que estemos en el juzgado de paz, resuelva el incidente, y van a tramitar en paralelo, y va a volver justamente a introducirse en el principal, que de alguna forma también la nulidad o no va a determinar lo principal. No sé, Fernando, si querías decir algo. No, yo quería agregar, Victoria, que no solamente se refiere al efecto del recurso, sino que la norma se está refiriendo a que la promoción de un incidente no supone la suspensión del proceso donde se produce el incidente, Sí, a menos que el juez le otorgue esa característica. Sí, eso lo vimos, esto en realidad yo no lo volví a decir porque lo vimos al principio, cuando vimos el 319, que en realidad... Perdón. Yo lo que entiendo es que en realidad a lo que estableció el efecto no suspensivo, reiteró la norma del 319, que es en realidad la no suspensión del proceso principal. Pero no sé si iba por ahí, Alejandro, o iba por otro lado. Una cosita, un bocadillo, como decía una alumna que yo tenía. Hay una cuestión bastante interesante. Vamos a suponer que estamos frente al ejemplo que pusimos, una tacha de falsedad. No sé si mis compañeros de docencia concuerdan en eso, es totalmente empírico. Que el juez yo le concedo efecto suspensivo porque eso puede ser muy importante, quizás recaiga la sentencia definitiva, nadie apele y me viene que ese documento era falso y era fundamental. Bien, yo decido concederle efecto suspensivo. El tema es ver si la apelación tiene o no efecto suspensivo. ¿Qué tema, no? Sí, pero un gran tema que los efectos prácticos creo que excede largamente lo que es un marco de un curso de grado, pero como ya se está poniendo muy ameno, más Victoria tiene como hospedadora la virtud de hacer muy amenas, muy interactivas las clases. Bueno, si tienen o no efecto suspensivo. Y hay todo un artículo en una revista, creo que era 3 del 2002, tapa azul Francia, del doctor Gardeles, que dice que no. Porque el principio general, sobre todo, es que el efecto es diferido, salvo en el caso del incidente de nulidad donde es no suspensivo. Eso fue agregado, perdón si lo dijeron ya, por la ley 19.090. Y después vamos a ver también, que no sé si vamos a llegar ahora, porque estoy viendo la hora, ya son ni 20, pero, por ejemplo, en el proceso de acumulación de autos se va a dar un efecto suspensivo sobre el otro procedimiento, pero va a ser, también responde a la lógica y está determinado específicamente, justamente porque vamos a estar acumulando muchas pretensiones y no podemos avanzar discontinuadamente unas con otras. Bueno, entonces, empezamos con la acumulación de autos. ¿Alguna duda hasta acá o estamos claros? Muy bien. Entonces, el primero de los procesos nominados que aparece en el código, de los incidentes que el código denomina como especiales, es el incidente de acumulación de autos. Que si bien el código dice acumulación de autos, son acumulación de pretensiones. Similar conceptualmente a la acumulación de pretensiones que vimos cuando vimos los primeros actos de proposición, pero en este caso es una acumulación de pretensiones sucesiva por reunión de pretensiones. O sea, nosotros ya vimos que cuando estudiamos la demanda y cuando vimos la reconvención, se producía un efecto de acumulación sucesiva, de acumulación inicial de pretensiones o sucesiva por inserción, en el caso de la reconvención o en el caso de los hechos nuevos.
En este caso el fenómeno se determina acumulación sucesiva por reunión de pretensiones. Y este incidente de nulidad, iba a decir, este incidente de acumulación de autos, que realmente es una acumulación de pretensiones, que se traduce en los efectos forenses en una acumulación de expedientes, que se van a juntar todos por una cuerdita, responde a dos principios que rigen nuestro ordenamiento y que rigen los procesos, que es el principio de unidad de la causa y de continencia de la causa. Unidad de la causa, ¿qué nos establece? Que todos los procedimientos, que cada pretensión debe ser resuelta en un procedimiento específico, en un procedimiento determinado. O sea, cada pretensión... ¿Estoy yendo muy rápido, Martirena, o estoy bien? Porque la veo que cada tanto que... Un poco, no, pero vas bien, lo que tengo la duda. Voy muy rápido, paro, Eva, sí, dime. La acumulación de autos, ¿quiere decir que esas pretensiones puede ser que no tengan algo en común? ¿O sí todas son? Bueno, justamente eso es lo que vamos a estudiar cuando veamos los requisitos de admisión, de procesabilidad de las pretensiones. Y vamos a ver que hay cuestiones en común y hay cuestiones conexas, hay cuestiones que van a ser conexas y hay otras que no, y ahí la ley nos establece un criterio para ver cuándo procede la acumulación de autos, cuándo es y que vamos a poder utilizar una u otra. Pero eso es lo que viene enseguida después, así que vamos por partes. Ya llegamos a eso. Reitero, que el instituto responde a los principios de unidad en la causa, esto es el entendido de que cada pretensión tiene que tener un proceso específico, y de continencia de la causa, que establece que pretensiones conexas deben debatirse en un mismo proceso y resolverse por una única sentencia. Esto responde claramente a seguridad jurídica. Nosotros no podemos tener dos sentencias iguales, dos sentencias que ya sea que abarquen iguales puntos o iguales partes o iguales pretensiones distintas, porque ahí se nos ocurriría, se explotaría la mente. No sé qué nos pasaría, pero no podemos. La cuestión es que no podemos, entonces, la acumulación... Sí. Hoy estoy hablador. La siesta me hizo... Te agradezco, Fernando, porque me ayudas a respirar y... No, por favor. No, be calm. Hoy estoy hablador. Teitelbaum, en un libro que les recomiendo la lectura, obviamente, para los que vayan a ser abogados, que se llama El proceso acumulativo civil, que más o menos como un bestseller en todo esto, que no estaba vigente el CGP, pero como decía el doctor Valentín, que fue mi gran maestro, con 4 o 5 normas armó un libro entero. Decía que en primer lugar está la integridad del orden jurídico. Es más o menos como, ya suena surrealista, psicodélico, que sobre un mismo tema hayan dos sentencias distintas, en primer lugar. Pero además, esto da lugar a lo que se llama un proceso acumulativo. ¿Qué es un proceso acumulativo? Decía, doctrina muy tradicional, pero no por eso desdeñable, el que contiene más de un litigio. Doctrina más moderna, que resuelve varios objetos principales. Por ejemplo, un cobro de pesos que me plantea Victoria a mí, porque le quedé viendo unos libros, pero además, como venía después de un asado, manejando el Mini Morris, le choqué el coche de ella. Después de un asado, me imagino, ¿no? Alguna haremos, ¿no? Después de esto. Bueno, adelante, Victoria. Bueno, sigo entonces. Bueno, y ahora vamos a ir a lo que sigue en el código, que es el 323, que nos establece los requisitos, que acá es donde vamos a ver que hay requisitos de admisión y hay requisitos de procesabilidad. Los requisitos de Victoria, ¿sí? Vamos a dejarla en suspenso a Martirena para que se entere de los requisitos de la clase que viene, ¿te parece? Bueno, ok. Porque estamos a 29 y es muy importante y seguramente los van a entender mal si los decimos rápido. Sí, no. ¿Tú puedes el viernes? Yo ahora, si querés, te hago los comentarios pertinentes, pero en realidad el viernes es más complicado que retome. Bueno, si no hacemos así, mira. Pensé que me iba a quedar solo tercería, la verdad que me llevó bastante más de lo que pensé. No, si no hacemos así, miren. La clase que viene, Fernando da lo que tenía, Fernando, nos da en la parte general de ejecución, y después en la clase subsiguiente tú seguís con acumulación de autos y con tercerías, ¿está? Perfecto. ¿Está, Fernando? ¿Para vos también está bien?
Perdón, solo la parte general de precio de ejecución. No entramos Sí. en las especies. No, dale las partes generales y después damos las especies y sin problema las das vos, no hay drama. Pero yo digo para irme un poquito, porque tuvimos una extensión que hasta el 11 de julio podemos dar clase, entonces no tenemos por qué darlo todo apretado. Ah, bueno, así se... ¿Está? Profe, Muchachos, sí, adelante. entonces se va a cambiar la fecha del parcial 3 de julio para más adelante. Porque uno ya va No, no. estudiando por los temas anteriores. El parcial va a ser el 3 de julio hasta los temas dados en ese día. Ah, está. ¿Está? Tranquilo. Pero No le podría- vamos a- Pero no es el último parcial. Es el último. Y pero ¿y si faltan? No, pero ya dijo que era el último, sí, que hace un promedio, era el último. Es el Si último. nos da más Ah, está. Está. Genial. Es el último. Perdón. ¿Ah? Después, dígame, Fernando. Sí, ya que vamos a dar la parte general, vamos a hacerlo un poquito más conversado, un poquito más analítico, pero no por ello aburrido, sino todo lo contrario. Si alguno tiene chance de leer, aunque sea un poquito de la parte inicial del tomo 3 de Tarigo, amén de leer Naval para cotejar ideas, porque más tiene bastante antagónicas ideas en muchas cosas, que lo haga. Yo Muy se lo bien. pido. Muy bien, muy bien. Bueno,